que tiene. Entonces, en manera de resumen, tenemos que los hemisferios cerebrales se dividen en regiones llamadas lóbulos, 4 de los cuales están en la superficie y uno está escondido en la profundidad del surco lateral. Los lóbulos son el frontal en la parte anterior, el occipital en la parte posterior, el temporal en la inferior y el parietal en la parte superior. El lóbulo frontal está separado del parietal por medio del surco central y el frontal está separado del temporal por el surco lateral. Para dividir los lóbulos parietal, temporal y occipital, realizamos un trazo imaginario que va desde la terminación del surco parieto-occipital localizado en la cara medial hasta la muesca preoccipital identificada en el borde inferior del hemisferio cerebral. Esto deja hacia atrás al lóbulo occipital dividido claramente. De la parte media de esta línea imaginaria ahora trazamos una línea hacia el extremo posterior del surco lateral. Y esto separa el lóbulo parietal del temporal. En el lóbulo frontal identificamos el surco precentral y los surcos frontal superior y frontal inferior. Dividen en 4 giros al lóbulo frontal, que son el giro precentral, el frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior, dividido en 3 regiones por las 2 ramas del surco lateral. Las regiones son la porción orbitaria, la porción triangular y la porción opercular. En el lóbulo parietal identificamos el surco poscentral, el cual emite una colateral llamada el surco intraparietal. Y estos dividen en 3 regiones al lóbulo parietal, que son el giro poscentral y los lobulillos parietal superior y parietal inferior. Esto es, sin contar la región de la encrucijada, que es donde se juntan estos 3 lóbulos. En el lóbulo temporal identificamos el surco temporal superior y el surco temporal medio, en ocasiones también llamado surco temporal inferior. Y entonces dividen en 3 giros longitudinales al lóbulo temporal. Son el giro temporal superior, el medio y el inferior. En el lóbulo occipital no identificamos surcos o giros en particular, ya que son muy variables y no tienen relevancia funcional. Sin embargo, en la región de la encrucijada identificamos que el extremo posterior del surco lateral está rodeado por el giro supramarginal y el extremo posterior del surco temporal superior es rodeado por el giro angular. Esto es en la cara dorsolateral. En la cara medial identificamos que en el polo frontal está de este lado y este es el lóbulo frontal, y el polo occipital está el lóbulo occipital, y aquí es la parte posterior. En la porción superior está el lóbulo parietal y en la inferior el lóbulo temporal. Aquí podemos dividir al lóbulo parietal del frontal por medio del surco central, el cual tiene una pequeña trayectoria en la cara medial antes de alcanzar la convexidad del cerebro y continuar en la cara dorsolateral. El lóbulo parietal y el occipital están separados por el surco parieto-occipital, que llega hasta, hasta la convexidad del cerebro o en ocasiones no la alcanza. Los lóbulos
occipital y temporal están separados por una línea imaginaria que va desde la muesca preoccipital hasta la región retroesplenial, es decir, aquí atrás y abajo del esplenio del cuerpo calloso. Es el cuerpo calloso, abajo de él vemos el septum pellucidum, y esta es la región del diencéfalo, donde vemos al tálamo y al hipotálamo. Identificamos la adherencia intertalámica y esta es la comisura anterior. Los surcos y giros más importantes en esta cara incluyen el surco del cíngulo, el cual lleva una trayectoria paralela a la curvatura del cuerpo calloso. ¿Sí? Este es el surco del cíngulo. En su parte posterior se puede denominar el surco intraparietal a esta continuación, y aquí al surco marginal, es decir, el surco del cíngulo se bifurca en los surcos marginal y el intraparietal. Además, emite una colateral en el lóbulo frontal conocida como el surco paracentral. Así entonces, identificamos que se reconocen tres regiones principalmente en el lóbulo frontal separadas por este surco y sus ramas. Por dentro del surco del cíngulo y rodeando el cuerpo calloso está el giro del cíngulo. El giro del cíngulo no incluye solo al lóbulo frontal, también incluye al lóbulo parietal. Todo esto es el giro del cíngulo. Cíngulo significa cinturón y se debe a un fascículo que está localizado en el interior del giro del cíngulo. Ese fascículo se llama cíngulo. Por arriba y por adelante del surco del cíngulo está el giro frontal superior, que en esta cara la mayoría de las veces se le llama el giro frontal medial, pero es continuación del que vemos en la cara dorsolateral en este lugar. Por detrás del surco paracentral y extendiéndose hasta el surco marginal, tenemos que esta región se llama el lobulillo paracentral. Está dividida en dos porciones por el surco central. Una pertenece al lóbulo frontal y la otra al parietal. Nuevamente vamos a agregar que bajo la rodilla del cuerpo calloso está una zona conocida como las áreas septales. En el lóbulo parietal, además de la parte posterior del lobulillo paracentral y del giro del cíngulo, identificamos esta región que tiene forma cuadrilátera y se le llega a llamar el lobulillo cuadrilátero o también lobulillo precúneo. El nombre de precúneo se debe a que aquí vemos con forma triangular, se le llama lobulillo cuneiforme o cuña. Pertenece al lóbulo occipital y está limitado por el surco parieto-occipital y su principal colateral llamada surco calcaríneo. En la región occipito-temporal vemos que los giros son continuos del lóbulo occipital y el temporal. Están separados por estos que se llegan a llamar de varias maneras. Bueno, pues una de ellas es la de el surco temporal inferior y este es el surco colateral. Y están separando tres giros conocidos como el giro temporal inferior, el lobulillo fusiforme y el giro parahipocampal, el cual se caracteriza porque en su parte anterior tienen una curvatura que parece un gancho y esta zona se llama el uncus. Otra forma de llamarle a estos surcos y giros son
el surco occipito temporal y el surco colateral, como ya decíamos. Entonces, otra forma de llamarle a estos giros son el giro occipitotemporal lateral, el giro occipitotemporal medial, y aquí vemos que no, siempre se le llama igual, el giro parahipocampal, aunque a su parte posterior se le llega a llamar el lobulillo lingual. Y entonces es lo que vemos aquí en esta fotografía de la cara dorsolateral de los hemisferios cerebrales, bueno, de un hemisferio cerebral, el hemisferio cerebral derecho, y entonces los surcos más marcados incluyen aquí el surco lateral, y vemos también el surco central. Este es el surco lateral y este es el surco central. Aquí queda el lóbulo frontal donde identificamos los giros precentral, frontal superior, el frontal medio y el frontal inferior. En el lóbulo parietal reconocemos el surco poscentral, con el surco y giro poscentral, sería el giro poscentral, aquí está, y tiene los lobulillos parietal inferior y el parietal superior. Noten que en el lóbulo temporal, por debajo del surco lateral, vemos los tres giros temporales, superior, medio e inferior, separados por los surcos temporal inferior y temporal superior. En el lóbulo occipital no se describen surcos de interés ya que son variables. En la cara medial, primero debemos reconocer al cuerpo calloso, en este que es el hemisferio cerebral derecho, y el polo frontal está de este lado. Entonces aquí vemos el pico del cuerpo calloso, la rodilla, el tronco y el espleno. Este es el tálamo, donde vemos la adherencia intertalámica, y aquí está el hipotálamo, donde aparece el cuerpo mamilar, y en la parte anterior el quiasma. Reconocemos entonces el surco que rodea al cuerpo calloso y que se llama el surco del cíngulo, y junto con el cuerpo calloso ayuda a limitar el giro del cíngulo. Por arriba y por adelante del giro del cíngulo está el giro frontal medial o paramedial del giro frontal superior. Identificamos, bueno, aquí se ha identificado en este lugar el surco central. Vean que su recorrido aquí en la cara medial es muy corto y está separando al lóbulo frontal del lóbulo parietal. Y vemos que la región en torno al surco central es el lobulillo paracentral, limitado hacia adelante por el surco paracentral y hacia atrás por el surco marginal. Detrás del surco marginal está el precúneo o lobulillo cuadrilátero, limitado hacia abajo por el surco subparietal. Es la cuña del lóbulo occipital y vemos que luego el lóbulo occipital tiene giros continuos con el lóbulo temporal. Y bueno, esta cara nos muestra aquí el giro parahipocampal, en su parte anterior está el uncus, y a la parte posterior del giro parahipocampal se le puede llamar giro lingual. Está indicado aquí el giro occipito temporal medial, o lobulillo fusiforme, pero no se ve con claridad. Entonces vamos a usar otra vista que es el de la cara basal de los hemisferios cerebrales. Y este es el hemisferio cerebral derecho visto por abajo. Es el polo frontal, donde está la porción orbitaria del lóbulo frontal. Y bueno, pues a los surcos y giros que aquí están presentes, les llaman en general giros orbitarios. Se llega a identificar un surco olfatorio, pero que está cubierto aquí por
el bulbo olfatorio que hacia atrás emite el tracto olfatorio. Y reconocemos el nervio óptico del lado derecho y la cintilla óptica derecha, lo que quiere decir que este es el hipotálamo, y aquí vemos el cuerpo mamilar. Es el mesencéfalo, vemos la sustancia negra del mesencéfalo, lo que quiere decir que esto es el pie del pedúnculo cerebral. Notamos que parece que el lóbulo occipital y el temporal son continuos en esta superficie, y vean por ello que se pueden usar los términos giro occipito temporal lateral y giro occipito temporal medial, separados por el surco occipito temporal, que también se le puede llamar el surco temporal inferior. Bueno, aquí no, el surco temporal inferior se está usando para este. Y bueno, aquí entonces a este le llama el surco occipito temporal. El surco colateral es el que separa el giro parahipocampal del giro occipito temporal medial o lobulillo fusiforme. La parte posterior del giro parahipocampal es el giro lingual o lobulillo lingual. Y entonces este es el patrón al cual se debe acomodar la identificación de las regiones de cualquier cerebro. Debemos considerar que todos los cerebros tienen surcos y giros muy variables. Una parte que no hemos identificado al hablar de los distintos surcos y giros cerebrales es el hipocampo. Porque comparado con los giros que aquí aparecen, es un giro muy pequeño. Y se localiza medialmente al que aparece aquí, el giro parahipocampal. Entonces, en su superficie medial, y aquí sin alcanzarse a ver con claridad, en esta región es que está localizado el hipocampo, el cual destaca porque hemos visto que sirve para la memoria. Y entonces, aquí vamos a identificar al hipocampo, y lo primero que se muestra es cómo se desarrolla el hipocampo. El hipocampo, al igual que el resto de los hemisferios cerebrales, proviene de las vesículas conocidas como el telencéfalo, las vesículas cerebrales conocidas como telencéfalo. Durante la expansión del telencéfalo se van amoldando cada uno de los giros que tiene. Entre ellos, el hipocampo, que es un giro del cerebro. Y entonces aquí vemos como en la cara medial del hemisferio cerebral está creciendo el hipocampo. Incluye la región llamada el giro dentado y el cuerno de Amón, que aquí aparece. Limita con el giro parahipocampal en la región del subículo y luego continúa aquí el giro parahipocampal. Entonces notamos que al avanzar en su desarrollo, el hipocampo, de pasar de esto a esto porque se está expandiendo, el hipocampo tiene un pliegue diferente al resto de los giros cerebrales. Todos los giros cerebrales tienen una superficie convexa. En cambio, el hipocampo se pliega al revés y tenemos que su superficie convexa está hacia adentro, al irse acomodando en la profundidad del surco que separa al subículo del hipocampo, ¿sí? Y que se le llama el surco hipocampal. Es decir, en el borde medial del giro parahipocampal vamos a encontrar el surco hipocampal. Entonces, por eso que se dice que el hipocampo es un giro invertido, y entonces al plegarse hacia adentro, al tener su convexidad hacia adentro, se ve poco en la superficie. Finalmente, se diferencian bien sus regiones
Tenemos al giro dentado y al cuerno de Amón. Toda esta región se dice que parece un caballito de mar y por ello se le llama el hipocampo. También se conoce o se usa el término cuerno de Amón para referirse solamente a la región del hipocampo, porque vean cómo esta parte es curva como el cuerno de un carnero. Y Amón es una deidad egipcia que tiene el cuerpo de hombre y la cabeza de carnero. Entonces, de ahí que surge este término para referirnos al hipocampo propiamente dicho. Es el cuerno de Amón y vemos que en esta región convexa es que se acomoda el giro dentado. Esto es a lo que se le llama la formación hipocámpica o hipocampo. ¿Ven? En un corte coronal, un corte de los hemisferios cerebrales del tipo coronal, aquí vemos al hipocampo. Entonces, con imaginación llega a aparecer un caballito de mar cuando incluimos, además del hipocampo, al subículo y al giro parahipocampal. Aquí tenemos al lobulillo fusiforme o giro occipito temporal medial y este es el giro occipito temporal lateral por fuera de este que es el surco temporal inferior o surco occipito temporal. Podemos notar cómo el hipocampo, a diferencia de estos giros que tienen una convexidad externa, es decir, en la superficie del cerebro, todos los giros son curvos en la superficie del hemisferio cerebral, el hipocampo es un giro invertido ya que su convexidad está dirigida hacia esta cavidad que es el cuerno temporal del ventrículo lateral. De hecho, como decíamos, está localizado el núcleo caudal. El círculo blanco que aquí aparece es el tracto óptico. Es el tracto o cintilla óptica. En este lado también vemos la formación hipocámpica y cómo está protruyendo en la región del cuerno temporal. Un dibujo de la formación hipocámpica del lado derecho, comparado con este corte, nos muestra que está el cuerno temporal del ventrículo lateral y en su pecho está el núcleo caudado, es su cabeza. En la profundidad vemos la sustancia gris correspondiendo al giro dentado que está enseguida del surco del hipocampo. El surco del hipocampo separa al hipocampo del subículo. Y entonces vemos cómo el hipocampo está formado por el cuerno de Amón y el cuerno de Amón se le divide en regiones, CA1 a CA3, aquí estamos viendo. Y esta es la región donde se almacena la memoria reciente. Y a partir de aquí, la memoria pasa a sitios donde se conserva de manera permanente. Pero esto es solamente para la memoria reciente. Sin embargo, si una persona tiene afección bilateral del hipocampo, la afección bilateral del hipocampo es muy rara, perderá la memoria reciente y en consecuencia no va a desarrollar memoria antigua. A continuación pasaremos a hablar acerca de las áreas funcionales de la corteza cerebral. Entonces, ya hemos visto su morfología, vemos que el cerebro tiene una morfología compleja, pero estas regiones, la corteza cerebral que aquí identificamos, tiene funciones complejas y en algunos lugares son muy específicas. Y esto es lo que vamos a estudiar a continuación. Las localizaciones funcionales
en la corteza cerebral. Llegar a conocer estas funciones pues ha sido un proceso bastante complejo, y en la antigüedad pues solamente algunas zonas eran conocidas por medio de la observación de trastornos que tenían pacientes con una lesión cerebral, y al morir, bueno, pues se examinó su cráneo, su cerebro. Entonces se llegó a asignar algunas funciones. Por ejemplo, lo que parece aquí como un adorno de Halloween, bueno, pues es el cráneo de un hombre llamado Phineas Gage. Él vivió en los Estados Unidos por ahí del año de 1840. Era trabajador de la constructora de un ferrocarril. Y cuando estaba colocando dinamita con una barra de hierro, que podemos compararla con el palo de una escoba, la dinamita explotó y la barra de hierro fue lanzada a través de su cabeza de esta manera. Noten que perforó su cara, atravesó el piso de la órbita, destruyendo el ojo izquierdo, entró a la cavidad craneal, destruyendo el lóbulo frontal de manera bilateral, y salió por el vértex del cráneo. La varilla fue encontrada a unos 300 metros de donde ocurrió el accidente. Y pues todo el mundo esperaría que esta persona muriera después de dicha lesión. Pero después de tener algunas convulsiones, poco a poco se fue recuperando y le pidió a sus compañeros que por ahí estaban que lo llevaran a un médico. Entonces lo tuvieron que llevar cargando, luego en carreta, hasta el pueblo más cercano, donde encontraron al doctor John Martin Harlow. Llegaron y el doctor se había ido a comer. Cuando llegó, Phineas Gage le dijo: doctor, creo que le tengo mucho trabajo. Y él al verlo, al ver la lesión, pues no sabía qué hacer, más que simplemente curar las heridas superficiales en la cara y en la cabeza, donde, según él describe, encontró restos de cerebro. Pues después de curar las heridas, pensó que sería cuestión de tiempo para que muriera. Pero pasaron las horas, los días, las semanas, atravesó por algunas crisis, generalmente ocasionadas por una fuerte infección, pero se recuperó. Y al recuperarse, pues encontraron que ahora se comportaba como una persona completamente diferente a la que era. Era una persona respetuosa y responsable, trabajadora, y al recuperarse vieron que ahora era alguien grosero, y no tenía cuidado por los demás, no respetaba a los demás. Bueno, pues entonces, gracias a las notas que con mucho detalle fue realizando John Martin Harlow, se llegó a determinar que la zona anterior del lóbulo frontal tenía que ver con la personalidad, desarrollo de una personalidad característica en cada individuo, y que de ser una persona responsable y trabajadora se convirtió en alguien
arrogante, grosero, irrespetuoso, con arranques pueriles, o sea, con una conducta como de niño berrinchudo. O bien tenemos el caso del paciente Tan, que aquí pues está un grabado de él, antes de que fuera recluido en un hospital psiquiátrico, donde cuando era joven trabajaba aquí el médico pasante Paul Pierre Broca. Bueno, no sé si se le llamara pasante o interno, pero él acababa de terminar su carrera de medicina y estaba realizando su servicio social en ese hospital psiquiátrico, donde los familiares de Tan lo recluyeron un día porque dijeron que se había vuelto loco. Y esto consistía en que un día se la pasó diciendo todo el tiempo Tan. Sus familiares le preguntaban algo, quería decir algo, y lo único que decía era Tan. Entonces, pues imagínense a alguien así, pues piensan que está loco y en ese caso lo llevaron al hospital psiquiátrico y ahí se quedó. Ahí lo estudió Broca y se dio cuenta que pues era una persona pues, bastante trabajadora, responsable y que, pues sí, el único trastorno que veía era que decía Tan, para todo Tan, aunque como era listo, podía es, entonar el Tan de varias formas, con lo cual podía expresar otras cosas. Bueno, él terminó el servicio social de Broca y se fue de ese hospital psiquiátrico. Pasaron los años, Broca se volvió un médico muy prestigiado y, y famoso. Bueno, pues pasaron cerca de 20 años y le avisaron que Tan había muerto. Él, sin perder tiempo, a pesar de lo importante que era, se fue en ese mismo momento al hospital psiquiátrico porque él quería realizar la autopsia de Tan. Al sacar su cerebro, encontró en el lóbulo frontal una lesión que la comparó con un tumor del tamaño de un huevo de gallina. Y como esa lesión estaba afectando una parte del lóbulo frontal, él estableció que esa región seguramente tenía que ver con la expresión del lenguaje. Y bueno, pues esa área en la actualidad se conoce como área de expresión del lenguaje oral o área de Broca, para hacer referencia a él, que identificó esta función a través del estudio de Tan y bueno, en su carrera vio otros pacientes que también tenían una lesión similar. Bueno, más recientemente tenemos que Corbinian Brodmann realizó un estudio morfológico, no un estudio funcional. Un estudio morfológico muy detallado a nivel microscópico. Él tomó muestras de muchas regiones de la corteza cerebral y las analizó al microscopio. Y de acuerdo a su estructura, fue numerando esas regiones. Él identificó 52 áreas en la corteza cerebral. Pero noten que un estudio de morfología, de estructura microscópica de la corteza cerebral, creó un mapa conocido actualmente como el mapa de Brodmann. Él, sin tener idea de cuál era la función de estas regiones. Y en la actualidad se ha hecho una correlación que las áreas de Brodmann sirven para determinadas funciones. Entonces, por ello que lo he considerado aquí como un trabajo muy importante, el de
la identificación de áreas de acuerdo a su estructura. Bueno, pues él vivió 50 años y su trabajo lo publicó como a los 42 años, lo cual quiere decir que pues murió relativamente joven y estableció el mapa que se sigue usando en la actualidad. Tenemos a Wilder Penfield. Bueno, fue un neurocirujano canadiense. Bueno, aunque nació norteamericano, finalmente se hizo canadiense y trabajó la mayor parte de su vida en Canadá, en un hospital eh, especializado en neurología y neurocirugía. Y él practicaba neurocirugías. En muchas ocasiones, las neurocirugías las realizaba con el paciente despierto, en donde se inducía anestesia únicamente de la piel cabelluda y de las meninges. Y bueno, pues hacer un trépano en el cráneo, levantar las meninges, lo podía realizar con el paciente despierto. Y la relevancia de esto es que usando un electrodo de estimulación, podía activar distintas zonas del cerebro, de acuerdo al lugar que estuviera operando, y así fue identificando la función de las áreas cerebrales. Recientemente, con los equipos computadorizados que hay, incluyendo los de imagen por resonancia magnética funcional, es posible tener una idea de la actividad de todas las regiones del cerebro. Como por ejemplo aquí aparece una persona realizando alguna actividad y estas son las áreas del cerebro que se ven involucradas en identificar lo que está ocurriendo aquí en la pantalla. Entonces aquí esta persona está viendo palabras y durante un estudio de tomografía por emisión de positrones, que es el tipo de estudio funcional que permite estas imágenes, se muestra que en esta zona donde está rojo y amarillo son las zonas que más se activan y entonces vemos que ver las palabras escritas en la computadora, en el monitor, activa al lóbulo occipital. Ahora, pues se ve solamente un punto, pero se produce un sonido y la persona escucha el sonido. Entonces vemos que las áreas que más se activan cambian de lugar, ya no están en el lóbulo occipital, sino ahora en el lóbulo parietal, que es donde se localizan en el lóbulo temporal, donde están las áreas auditivas. Y ahora va a hablar, pronuncia la palabra que aquí está escrita. Y entonces, pues vemos que aquí se están activando estas regiones que incluyen la zona que está en la proximidad del surco central. Y ahora, pues se le pone a pensar, se le pide que diga algunas palabras relacionadas con la que aquí está escrita. Entonces, esto es un mayor nivel de integración cortical y vemos que se activan áreas para las funciones de asociación en el lóbulo frontal y aquí en el lóbulo temporal, o podríamos decir en la encrucijada parieto-temporo-occipital. Y así entonces, en la actualidad se conocen con bastante precisión las funciones de la corteza cerebral. Nosotros vamos a ver algunas de las más relevantes. Las que en primer lugar aparecen en este dibujo, en colores, son las que se llaman áreas primarias. Son áreas que desarrollan funciones muy específicas. Aquí está el surco central, este es el lóbulo frontal, y aquí tenemos
el área motora. De acuerdo a la numeración de Brodmann, es el área 4. En el giro precentral. En el giro postcentral, en el lóbulo parietal, tenemos las áreas 3, 1 y 2, que son áreas sensitivas para la sensibilidad somática general. El área 43, en la base del giro postcentral, es el área gustativa. Las áreas 41 y 42 son áreas auditivas y están en el lóbulo temporal. Además, vamos a agregar que estos giros se extienden en la cara medial del hemisferio cerebral, por lo que también aquí vemos al área 4 y a las áreas 3, 1 y 2. Pero en la cara medial identificamos el área 17, que es el área visual primaria. Aquí es donde vemos la mitad contralateral del campo visual. ¿Sí? Aquí en el área 17, que es el área visual primaria del hemisferio izquierdo, nos sirve para ver el lado derecho de nuestro campo visual. Y esto significa ver el lado derecho del campo visual del ojo izquierdo y el lado derecho del campo visual del ojo derecho. Y aquí está, en la región del uncus, el área 34, que es el área olfatoria. Estas son las áreas primarias. Entonces, son las que sirven para funciones muy específicas, las funciones que acabamos de indicar. Pero ahora vean, todo lo demás, todo lo que no está en color, son las áreas de asociación que sirven para ejecutar las funciones cerebrales superiores, las funciones características de la especie humana. Vean, la mayor parte de los hemisferios cerebrales están dedicadas a funciones cerebrales superiores. Y bueno, pues por eso es que tenemos que ser inteligentes, si no, pues, ocurrirá que estas áreas no están trabajando. Y entonces el hombre es un ser inteligente porque tiene una gran extensión dedicada a la asociación, pues, de la información que recibe el cerebro. Bien, vamos a comenzar describiendo las áreas funcionales del lóbulo frontal exclusivamente, y así avanzaremos para cada uno de los lóbulos. En las áreas funcionales tienen un nombre, pero pueden coincidir con la numeración de áreas de Brodmann, y lo vamos a ir indicando. Entonces, este es el lóbulo frontal, está por delante del surco central y por arriba del surco lateral. Esto en la cara dorsolateral. Y en la cara medial vemos que está por delante del surco central y hasta el surco lateral. Aunque esto es parte del lóbulo frontal, aquí no lo hemos indicado, ¿sí? Es el giro del cíngulo, pero podemos añadir que el giro del cíngulo y el giro parahipocampal son denominados el lóbulo límbico. Toda esta región del giro del cíngulo, que va del lóbulo frontal, el parietal, la corteza retroesplenial y el giro parahipocampal, incluyendo el uncus, toda esta zona es el lóbulo límbico. Es la región donde se desarrollan las funciones de afectividad. Y son comunes a más especies que el humano. Entonces, estas no son áreas exclusivas de la especie humana y, bueno, pues son desarrolladas también en otras especies. Tienen numeración de Brodmann, pero habitualmente se les designa así simplemente como el giro del cíngulo, el parahipocampal o el lóbulo límbico a todo esto. Entonces, en primer lugar, vemos el área 4. Y como en el dibujo anterior, señalo que es el área motora y se le llama el área motora primaria. Ocupa la mayor parte del giro precentral.
y se continúa en la cara medial, en la porción anterior del lobulillo paracentral. Recordemos que todo esto se llama lobulillo paracentral. La parte anterior, que pertenece al lóbulo frontal, pues es la continuación del giro precentral. Entonces, todo esto es el área 4. Incluye entonces desde el surco lateral hasta el surco del cíngulo. Y el área 4, como área motora primaria, tiene la función de enviar impulsos para ejecutar movimientos voluntarios del hemicuerpo contralateral. Y recordemos que la vía que tiene esta función, la de enviar impulsos para la ejecución de movimientos voluntarios, se llama la vía córtico-espinal. La vía córtico-espinal se origina en neuronas localizadas en este lugar, en el área 4 de Broadman, conocida desde el punto de vista funcional como el área motora primaria. Y también se continúa en la cara medial. El área 4 de Broadman, como se encarga de enviar impulsos para los movimientos del hemicuerpo contralateral, necesita tener una organización corporal, debe tener representado el cuerpo en su superficie. Y entonces, por ello, y aquí incorporo lo que es la organización somatotópica de la corteza cerebral y nos vamos a fijar en este momento en el lado motor. Entonces representa el corte coronal del hemisferio cerebral izquierdo, donde este es el surco lateral y aquí está la fisura interhemisférica. Entonces el área 4 de Broadman se extiende desde el surco lateral por todo el giro precentral y al alcanzar la convexidad del cerebro se continúa en la cara medial. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Desde la cara dorsolateral se continúa hacia la cara medial. Y entonces, aquí están las neuronas, cuyos axones originan el tracto córtico-espinal para enviar impulsos para la ejecución de movimientos voluntarios en el hemicuerpo contralateral. Pero vean cómo está perfectamente representada cada parte del cuerpo. Aquí tenemos, bueno, pues región para inervar los músculos de la faringe y laringe, los de la lengua, luego los de la cara, y que incluiría los músculos de la masticación, los de la expresión facial, los de la cavidad orbitaria. Bueno, tenemos que ahora sigue la representación de la mano, y noten cómo la mano no está representada de acuerdo a su tamaño, porque noten, este es el antebrazo, tiene una representación muy pequeña comparada con la de la mano. Igual la cara vemos que su representación es bastante grande comparada con la del cuerpo, por ejemplo. Aquí notamos que sigue el antebrazo, el brazo, la región del cuello, el tronco, y en la cara medial está representada la extremidad inferior. Entonces, aquí el cuerpo está representado no proporcionalmente a sus dimensiones, sino de acuerdo a su relevancia motora. Y los músculos que realizan movimientos finos son principalmente los de la cara y los de la mano. Los movimientos más precisos que ejecutamos dependen de los músculos de la mano y de la cara, y por eso que su representación es mucho más grande que otras zonas. Y entonces controlan la actividad de estas regiones en el hemicuerpo contralateral. Si, por ejemplo, una persona tiene un infarto que afecta a la región de la cara y de la mano,
Bueno, el neurólogo, conociendo esta distribución, organización somatotópica, puede decir que el infarto fue ocasionado por la obstrucción de la arteria cerebral media, que es el territorio donde se distribuye esta arteria. En cambio, si la afección es en la extremidad inferior, podría considerar que la arteria obstruida es la arteria cerebral anterior, ya que este territorio depende de esa arteria. Entonces, esta es la relevancia de conocer la organización somatotópica, no solamente saber las partes donde están representadas las zonas del cuerpo, sino también indicar que tiene una correlación clínica. Un paciente que tiene un tumor en esta región presentará convulsiones o contracciones que afectan a la región de la mano y que luego podrían expandirse a la región de la cara. Y ese es un tipo de epilepsia llamada epilepsia parcial, crisis parciales. Bueno, esto es entonces respecto al área motora primaria, que es a la que estamos identificando aquí. Por delante de ella está el área premotora. Notamos que el área premotora puede incluir parte de la parte anterior del giro precentral y la parte posterior de los giros frontal superior, medio e inferior. El área premotora. Este corresponde al área 6 de acuerdo a la nomenclatura de Brodmann y vemos que aquí en la cara medial también se continúa en área 6. Desde el punto de vista funcional, en la cara dorsolateral se les llega a llamar el área premotora o motora secundaria, mientras que en la cara medial se le conoce como el área motora suplementaria. Estas áreas son de apoyo para el área motora primaria. Me regreso un poco para ver que el área 6 no está incluida entre las áreas altamente específicas, es entonces un área de asociación. Y entonces aquí lo que asocia son los movimientos. Como área secundaria se usa este término para referirse a las regiones que tienen función de memoria. Y aquí está guardada la memoria motora, principalmente aquí en el área premotora o motora secundaria. Es decir, nosotros aprendemos a ejecutar un movimiento y su recuerdo se conserva en este lugar. Algunos movimientos son más fáciles que desarrollar que otros. Algunos movimientos los desarrollamos por igual con el lado izquierdo y el lado derecho del cuerpo. Todo esto está almacenado aquí. Sin embargo, el área 6 en el hemisferio dominante es considerada el área de las praxias. Se usa este término, praxia, para referirse a un movimiento voluntario, complejo, que para poderse ejecutar fue necesario un adiestramiento. Por ejemplo, escribir. No nacemos sabiendo escribir, necesitamos un proceso de adiestramiento. Y el recuerdo de cómo escribir se guarda aquí en el área 6. Andar en bicicleta, caminar simplemente, vestirse, persinarse, todos esos movimientos complejos que requirieron de un aprendizaje se almacenan aquí en el área 6. En
hemisferio dominante únicamente. Se llama hemisferio dominante aquel en el cual se alojan las áreas del lenguaje. Es decir, el cerebro no es simétrico y las funciones del lenguaje solo se desarrollan en un lado y es el izquierdo en la mayoría de las personas. Entonces, el área 6 del hemisferio dominante, además de ser el área del recuerdo de cómo ejecutar un movimiento, es el área donde se guardan las praxias, donde se retiene el recuerdo de cómo ejecutar una praxis. Entonces, una lesión en el área 6 del hemisferio dominante podría ocasionar que la persona no recuerde cómo ejecutar algunos movimientos. Para decir que hay una apraxia, es decir, la ausencia de una praxia, el paciente debe de moverse bien. Entonces, si alguien tiene paralizada la mano derecha, no vamos a decir que tiene apraxia de la escritura porque no puede escribir. Si debe de mover su cuerpo, debe tener la posibilidad de mover su cuerpo y atribuir la incapacidad de ejecutar el movimiento a la pérdida de la memoria de ese movimiento. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que estamos en un hospital, estamos al lado de un paciente que está acostado en la cama y le pedimos que levante una pierna, que la baje y luego levante la otra y la baje. Luego que repita de manera secuencial ese movimiento, es decir, una y otra pierna las va moviendo y nosotros notamos que lo hace muy bien y en algunas ocasiones hasta oponemos resistencia y puede mover, es decir, tiene fuerza y tiene movimiento. Entonces le pedimos que se ponga de pie, se pone de pie al lado de la cama, le decimos que camine al frente. Y dice que no puede. Oiga, camine, por favor. Dice, es que no puedo. Y no se atreve a dar un paso. Y como un niño que no sabe caminar, se aferra a la cama porque no recuerda cómo caminar. Le explicamos, oiga, primero, como acaba de hacerle ahorita, adelante un pie y luego el otro. Y no lo puede hacer. Y es que es un paciente que por afección de esta región ha olvidado ese tipo de movimientos, aquellos de que requieren un adiestramiento y, bueno, pues se ha olvidado. Bueno, esto es para el área 6 en la cara dorsolateral y en la cara medial, la corteza motora suplementaria sirve para la coordinación del movimiento. Tanto en la cara medial como en la cara dorsolateral, el área 6 también puede contribuir a la formación del tracto córtico-espinal. Y antes de continuar con las siguientes áreas de la corteza cerebral, pues nos vamos a tomar el descanso de 15 minutos y ahorita nos vemos, ¿sí? Entonces en 15 Gracias. minutos nos vemos. Gracias.